Atrás el pastor hablaba y decía qué es lo que se nos viene cuando decimos Jesús, y dijimos un montón de palabras como amor, esperanza, milagros. Nombramos un montón de cosas y demoró bastante hasta que llegó la palabra salvación. Pero no se nos puede olvidar nunca, hermanos, que la salvación está en primer lugar. Jesús vino para salvarnos. Amén. Lo demás significa algo para nosotros también, en diferentes situaciones y demás. Jesús significa otras cosas para nosotros. Pero en primer lugar, Jesús significa salvación. Jesús fue enviado por su Padre a vivir como nosotros, de la misma manera, pasar por las mismas situaciones que nosotros pasamos, ser tentado. Aunque Él no se quebró a la tentación, hizo un montón de cosas en la tierra, pero Él vino a morir en la cruz, a resucitar al tercer día y darnos la posibilidad de una vida eterna. Aleluya. A eso fue enviado Jesús. A vencer la muerte, a vencer el pecado y a darnos salvación. No importa nuestra condición. No importa si vivimos en una familia cristiana o una familia no cristiana, si hemos tenido muchos recursos o pocos recursos, sin Jesús no hay salvación. No importa si somos analfabetas o tenemos un estudio universitario, no importa nada, ninguna situación, no hay nadie que pueda llegar a algo si no es a través de Jesús. Necesitamos a Jesús. No se nos puede olvidar esto. Si alguna vez estamos orando y no tenemos nada que decir, aunque sea acordémonos de esto y digamos gracias porque tú nos salvaste. Gracias porque tú nos diste la posibilidad de ser salvos. Pero Jesús nos salvó no tan solo para que estemos preparados para el día de su venida o para el día de nuestra partida, porque no sabemos cuándo será, dice la Biblia, ni sabemos cuándo Él vendrá, ni sabemos cuándo tenemos fecha de vencimiento en nuestro cuerpo. Algún día nos va a tocar y tenemos que estar preparados, dice la Biblia. Sí, Señor. Tenemos que estar preparados, eso es verdad, pero no tan solo debemos estar preparados esperando el momento. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que cumplir los mandamientos y demás, tenemos que estar preparados. Pero también tenemos que servir, también tenemos que trabajar. Y ahora es el tema que quería presentar en esta mañana. Y ahora les voy a decir por qué están de vida o muerte. Esto de servir es tan importante como serle fiel a la pareja, no robar un banco o no matar a la suegra. Es tan importante. ¿Qué está diciendo Ronnie? Se volvió loco, Uruguay perdió y se ve que le quedó algún cable medio... Le quedó una secuela. Pero no, ahora lo vamos a leer en la Biblia. ¿Por qué? De la misma manera que un ladrón, un asesino o un adúltero, si no pide perdón, no entra al reino de los cielos. De la misma manera, aquellos que no sirven al Señor tampoco van a llegar a la vida eterna. Y ahora lo vamos a leer, no estoy mintiendo. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Si ustedes lo quieren leer, les doy un segundito y lo leemos juntos. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí me los hicisteis. Y ahora vamos a la parte seria. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ahí. Yo sabía la importancia de servir al Señor y gracias a Dios lo he hecho desde hace muchos años. Pero parece que estos versículos se me habían pasado hasta que en esta semana, una vez escuchando la Biblia en el auto camino al trabajo, salió estos textos y después lo tuve que volver a leer. Porque realmente acá está diciendo: por cuanto no lo has hecho, castigo eterno. Castigo eterno. Y aquellos que lo han hecho tienen vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios nos da la salvación y después Dios nos da todo lo que nombramos en ese domingo, hace 2 domingos atrás. Claro que sí. Pero todo lo que nos da el Señor nos sirve para servir a otros. Todo lo que Dios hace por nosotros y nos entrega a nosotros nos puede servir, nos tiene que servir para servir a los demás. Tenemos que ver que lo que Dios nos da, como en sueco se dice tillgång, así que como un recurso. Tenemos que recibir eso que Dios nos da como un recurso para ser utilizado para bendición a otros. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Si Dios nos sanó de un cáncer, de una diabetes, nos sacó de la depresión, etcétera, 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 es para que también lo entreguemos a otro. Porque hay otro que está pasando por lo mismo que nosotros pasamos hace un tiempo atrás, con las mismas preocupaciones, la misma desesperanza. Están pasando lo mismo y quizás están necesitando escuchar: yo también pasé por eso, pero Dios hizo esto conmigo, y ahí le podemos ayudar y bendecir a otro. Si Dios nos ha dado consuelo, tranquilidad, seguridad en medio de una tormenta, utilicemos eso para bendecir a otro que capaz que está pasando lo mismo, pero no tiene esa paz ni esa tranquilidad. Que nosotros aprovechemos eso que Dios nos ha dado como un recurso para bendecir, para servir, para entregar. Amén. Amén. Si Dios nos da recursos más de los necesarios, no nos quememos todo en nuestras necesidades. Sí lo podemos disfrutar, claro que sí, pero utilicemos también esos recursos para bendecir a otros que quizás lo están necesitando y que quizás Dios los pone delante de nosotros
para bendecir. Que no nos hagamos los tontos, decimos en Uruguay, no sé cómo lo dicen ustedes, pero que no nos hagamos, sino que seamos de bendición. Escuchaba una prédica esta semana de unos jóvenes, creo que eran, que estaban estudiando en una universidad cristiana, y les dijeron que prepararan un mensaje sobre el buen samaritano. Y entonces tenían que prepararlo ahí en un poquito tiempo y después tenían que ir a presentar lo que habían preparado al otro lado. Pero ellos no sabían que le habían puesto un actor de camino de un local al otro, que iba a estar necesitado, un actor que iba a estar lastimado y que iba a necesitar. Y la gran mayoría de estos alumnos pasó hacia el otro lado, se hizo el tonto, como decimos allá, y siguió, porque tenían que llegar a presentar su prédica. ¿Y qué pasó con el necesitado? Estaban predicando algo que no lo estaban viviendo. Que eso no nos pase a nosotros, ¿verdad? Que seamos siervos de Dios, que lo que hemos recibido de parte de Dios lo entreguemos y seamos de bendición. Es lo que Dios nos está pidiendo, que le demos de vestir, que les demos de comer, que le demos abrigo, que le demos atención, que es lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. Que demos, que entreguemos, que seamos de bendición a otros. ¿Tenemos oídos? Escuchemos. Eso lo mencionó el pastor Renzo la semana pasada. Escuchemos, a veces alcanza con eso. Podemos hablar, entonces aconsejemos bien, basado siempre en la palabra del Señor. Tenemos brazos, abracemos. Esto lo acostumbra a decir nuestro pastor. Un abrazo a veces puede significar mucho más que las palabras o lo demás que podamos hacer para alguien que lo está realmente necesitando. Somos graciosos, demos alegría, entreguemos eso que el Señor nos ha dado. Hay un muchacho argentino que pasa subiendo videos de cosas graciosas. A mí no me parecen todas graciosas, pero un montón sí. Pero ahí, al fin y al cabo, a mí no me tienen que parecer graciosas. Él lo hace porque alguien lo está necesitando. Alguien está necesitando tener ese refrigerio, ese tiempo para poderse reír, porque quizás vaya a saber en las cosas que están pasando y están agobiados y necesitan un poquito de risa. Somos graciosos, entreguemos eso. Algo tenemos para entregar. A mí nadie me puede decir que no tenemos para entregar. Algo tenemos que poder hacer. Todos tenemos algo para dar. ¿Sí? ¿O no? Mientras que estemos respirando en esta tierra, es porque el Señor tiene algo preparado para nosotros. El día que no tengamos nada para hacer, entonces ese día el Señor nos lleva. Ya acabó nuestra obra. Pero mientras estemos aquí, hay algo que el Señor todavía quiere de nosotros. Hay algo que todavía el Señor quiere que hagamos. Entonces, hagámoslo. No nos quedemos tan solo esperando la venida del Señor, sino que hagamos. Todos tenemos algo que entregar y tenemos que hacerlo. Lo podemos hacer como iglesia colectivamente. Podemos servir a los demás, claro que sí, podemos hacer diferentes cosas para servir, pero principalmente en forma individual y personal. Tenemos que servir a los demás. La salvación es personal. No nos vamos a salvar por venir a Nueva Vida y ser miembros de Nueva Vida. Así que al servir también es personal. Tenemos que servir personalmente. Y hay ocasiones prácticamente, o diría yo todos los días, para servir a otro, ¿verdad que sí? A veces cosas que ni nos damos la cuenta. Pero quizás ese pequeño detalle al otro le impactó. Al otro le llamó la atención. A veces puede ser una cosa de honestidad. Uno entrega y acá le dice, me diste de más, acá tenés tu vuelto, y eso le impacta a la otra persona, o quizás a alguien se le cayó y todo el mundo está estresado, perdiendo el bus, y entonces todos pasan de largo y usted se para y le ayuda a levantar una cosita. No sabe uno las pequeñeces que
y quizás llegan a impactar a la otra persona. Así que todos tenemos algo para entregar. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Todos queremos la vida eterna. Entonces no nos quedemos sentados en el sillón reclinable. En casa tengo uno y es muy lindo, tirarse ahí, levantar los piecitos. Pero que el Señor no nos encuentre así, en un sillón reclinable, esperando esa redención de parte de Él, sino que salgamos y sirvamos al Señor. Amén. Hay para hacer, hay buenas obras preparadas para nosotros, decía Jimmy. Caminemos, como decía él, esa aventura de qué es lo que el Señor tiene mañana para nosotros, qué es lo que el Señor quiere que hagamos el día de mañana. Quizás va a ser algún contacto con un compañero de trabajo o con un vecino, no sé, o quizás con un desconocido. Pero el Señor algo tiene preparado para nosotros y que nosotros no nos dejemos estar y pasar, porque eso es muy fácil, Es muy fácil meterse en la vueltita de las actividades, del estrés, de aquí, de allá, y parece que es fácil envolverse en el yo. Tengo que hacer esto, lo otro, aquí, allá, tenemos que cumplir acá, terminar esto, terminar lo otro, y ahí se nos pasa. Y ahí se nos pasa un día, y se nos pasan dos, y así se nos puede pasar la vida, metidos en nuestras cosas. Que no se nos pase, que salgamos a servir. Amén. Amén. Como decía antes, es más serio de lo que parece, ¿verdad? ¿Ustedes habían leído eso? Claro que el Señor dice que tenemos que creerle a Él para ser salvos, pero también acá nos acaba de decir que tenemos que servir a los demás. Vamos a servirlo a Él, ¿ven? Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude a estar atentos a esas situaciones que aparecen día a día. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por recordarnos una palabra que ya conocíamos, Señor. Sabemos que te tenemos que servir. Sabemos que, Señor, tú quieres que hagamos buenas obras. Pero gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana la importancia de servir a los demás. Gracias, Señor, por recordarnos de que lo que recibimos de parte tuya es para que también lo entreguemos y seamos de bendición a otros. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Señor. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea como una alarma, como una llamada, que nos muestre, Señor, las situaciones que se presentan en cada día, Señor, que tú quieres que obremos a favor de otro. Espíritu Santo, muéstranos, llámanos, sacúdenos, para que estemos dispuestos a hacer tu obra, para que estemos dispuestos a servir a los demás, a ayudar, a vestir, a entregar, a visitar, a escuchar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que de parte tuya tenemos, Señor. De parte tuya tenemos todo, porque tú quieres utilizarnos para bendición. Tú quieres utilizarnos. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder, y que las señales, las maravillas, Señor, nos acompañen, como dice tu palabra, a donde vamos. Tenemos ese favor tuyo, Señor. Tú nos has entregado, Señor, ese poder y esos milagros para que nos acompañen. Que estemos dispuestos, que estemos siempre preparados para hacer, Señor, lo que tú nos mandas a hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.